Marina Salcedo sentía el traqueteo del camión bajo su cuerpo, la autopista iluminada por las luces fugaces que pasaban por la ventanilla. Él tenía una mano firme en el volante y la otra descansando sobre su muslo, apretando con una seguridad que la hizo contener el aliento. El motor rugía, el mundo dormía allá afuera, y Marina temblaba entre el miedo y el deseo. Él era casado, ella también. Eran dos personas que jamás debieron encontrarse así. Pero esa noche, en medio de la carretera que conecta Oviedo con Gijón, supo que no habría marcha atrás. Marina tenía 33 años, era licenciada en administración y la hija única de Antonio Salcedo, propietario de una de las mayores empresas de transporte de mercancías del Principado de Asturias. Creció entre almacenes polvorientos, camiones aparcados en fila y reuniones donde las tensiones se palpaban en el aire. Su padre, un hombre severo y de mirada afilada, creía que la lealtad era el pilar que mantenía unida no solo a la empresa, sino también a la familia. Casada con Julián, un ingeniero civil, y madre de una niña de 6 años llamada Lucía, la vida de Marina parecía estable a ojos de todos. Una casa adosada en las afueras de Oviedo, un matrimonio correcto y un puesto cómodo en la compañía de su padre. Sin embargo, dentro de ella había un vacío que ni los balances financieros ni las cenas familiares lograban llenar. Una rutina asfixiante, una vida demasiado controlada. Todo cambió el día que aceptó la misión más extraña de su vida: poner a prueba la honestidad de uno de los camioneros más veteranos de la empresa, Miguel Herrero. Miguel tenía 42 años, estaba casado y era padre de 2 hijos adolescentes. Antonio desconfiaba de todos y quería asegurarse de quién merecía su confianza. El plan era sencillo: interceptar a Miguel en una noche lluviosa, subir a su cabina y ofrecerle una cantidad considerable de dinero a cambio de fingir un robo de la carga. Marina no era actriz, pero su padre confiaba en su sangre fría, y ella aceptó. Aquel día, bajo la lluvia que empapaba la carretera AC-17, Marina detuvo el camión de Miguel con la excusa de ser una desconocida desesperada. Se subió a la cabina, dejó un sobre con 50.000 euros falsos sobre el salpicadero y le propuso el trato. Pero la reacción de Miguel no fue la esperada. Mientras otros conductores habían caído en la trampa, él la miró con una mezcla de cansancio y dignidad, y le pidió que se bajara. Marina lo dejó allí, temblando, convencida de que su padre estaría orgulloso de la honestidad del camionero. En efecto, días después, Miguel fue ascendido, pero lo que nadie supo fue lo que ocurrió después. Cuando Marina volvió a encontrarse con Miguel en la oficina, él ya no era solo un conductor más. Era el hombre que había desafiado su mentira, el único que la había dejado sin aliento sin siquiera tocarla. Ambos estaban casados, ambos atrapados en vidas que jamás debieron cruzarse. Sin embargo, esa chispa encendida aquella noche no tardaría en convertirse en fuego. Los lunes en la empresa Salcedo siempre eran un caos. Conductores entrando y saliendo, secretarias apilando documentos, teléfonos que no paraban de sonar. Marina se movía entre todo ello con la calma aprendida, supervisando balances, controlando rutas y siendo los ojos de su padre en su ausencia. Ese lunes, entre papeles y discusiones, vio a Miguel llegar puntual, con la chaqueta algo húmeda por la llovizna y una carpeta en la mano. Saludó con voz grave a la recepcionista y se acercó al mostrador de rutas. No era la primera vez que lo veía en la oficina, pero ahora todo era distinto. Ya no lo miraba como a un conductor cualquiera, sino como al hombre que la había dejado sin aire aquella noche absurda. Miguel también la vio, y lo notó en su gesto. Sus miradas se cruzaron por un instante, y ambos bajaron la vista al mismo tiempo, como si la oficina entera hubiera sentido ese instante. Durante la reunión de logística, mientras su padre hablaba de cifras, costos y nuevas normativas europeas, Marina apenas escuchaba. Estaba sentada frente a Miguel, que tomaba notas con concentración, pero ella sentía su presencia como una corriente eléctrica. Al terminar la reunión, mientras recogía sus documentos, Miguel se acercó y, con un tono formal, le dijo: «Buenos días, señora Salcedo». Su voz le recorrió la piel. Nadie la llamaba así, excepto los empleados más distantes. Ella respondió intentando sonar neutra: «Buenos días, Miguel». Hubo un silencio breve, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Él parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Ella hizo lo mismo. Solo quedaron unos segundos demasiado cerca, lo suficiente para que el corazón de Marina golpeara con fuerza. Esa noche, en la cama junto a Julián,
pensó en Miguel, en la firmeza de sus manos al sujetar la carpeta, en la seriedad de su rostro. Se sintió culpable, pero extrañamente viva. La semana transcurrió entre encuentros furtivos en pasillos y miradas cargadas. Hasta que llegó el viernes. Salía tarde de la oficina y mientras apagaba las luces del pasillo, escuchó pasos detrás de ella. Era Miguel, cargando un par de carpetas. Se ha hecho tarde, comentó, como si fuera una excusa para hablarle. Sí, respondió ella, sin saber qué más decir. Caminaron juntos hasta la puerta principal. Afuera, la lluvia caía sin piedad. Miguel se detuvo, la miró con esa seriedad que la desarmaba y confesó, no debería decir esto, pero desde aquella noche en la carretera no he dejado de pensar en usted. El aire se cortó. Marina giró la cabeza, temiendo que alguien los escuchara. Pero estaban solos. Solo la lluvia y ellos. Yo tampoco, admitió en un susurro que apenas escuchó. No pasó nada más, ni un roce ni un beso, solo esas palabras que sellaron un secreto invisible entre ellos. La promesa de algo que tarde o temprano se desataría. La semana siguiente fue un juego de miradas contenidas en la cafetería, en el aparcamiento de camiones, en los pasillos de la empresa. Nunca hablaban más de lo necesario, pero la tensión era evidente, ese hilo invisible que los unía y ninguno se atrevía a tensar demasiado. Un jueves, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Marina recibió un mensaje inesperado en su móvil personal. Un número desconocido. Hay un café en la carretera hacia Avilés, discreto. Mañana a las 6. No había firma, pero no la necesitaba. Supo de inmediato que era él. Pasó la tarde debatiéndose entre la culpa y la tentación, pensando en Lucía, en Julián, en lo que significaba responder. Pero al amanecer, la decisión estaba tomada. A las 5:30, con la excusa de revisar unas cuentas, tomó su coche y se dirigió al café. Era un lugar sencillo, con mesas de madera y olor a café fuerte. Lo encontró en una esquina, esperándola con una taza en la mano. Al verla entrar, levantó la vista y le dedicó una sonrisa breve, nerviosa. Se sentó frente a él. Durante unos segundos no hablaron, como si les pesara demasiado lo que estaba a punto de ocurrir. Finalmente él dijo con voz grave, «Gracias por venir, ¿sabes que no debería estar aquí?». Respondió ella, aunque su tono sonaba más a confesión que a reproche. Él asintió serio, «Ni yo tampoco. Tengo una esposa que confía en mí, hijos que me esperan en casa». Pero desde aquella noche en la carretera, interrumpió la frase buscando palabras. Es como si hubiera despertado algo que no puedo apagar. Marina lo miró a los ojos y sintió que decía en voz alta lo que llevaba días repitiéndose en silencio. Yo también, admitió en un hilo de voz, y eso me asusta más que nada. El silencio se espesó, lleno de todo lo que querían decir y no se atrevían. Entonces él estiró la mano sobre la mesa y sus dedos rozaron los de ella. No fue un gesto torpe, sino seguro y tranquilo, como si le dijera sin palabras que no estaba sola en aquel vértigo. Ella quedó inmóvil, temblando, y poco a poco entrelazó sus dedos con los suyos. Ese gesto cambió todo. No hablaron más del tema. Pidieron 2 cafés y conversaron de cosas triviales, las rutas, la lluvia que parecía eterna, los precios del supermercado. Pero sus manos siguieron unidas bajo la mesa, un secreto compartido que ardía más que cualquier caricia. Cuando Marina se levantó para irse, él la acompañó hasta la puerta. Afuera seguía lloviendo. Antes de que ella abriera el paraguas, se inclinó apenas y murmuró, «Esto es solo el principio». No la besó. No hizo falta. Ella lo supo en sus ojos, en la firmeza de su voz, en el calor que aún le quemaba la mano. Volvió a casa con el corazón desbocado, fingiendo normalidad frente a Julián y a Lucía. Pero dentro, sabía la verdad, había cruzado la primera línea y no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino silencioso para Marina. En la oficina, apenas cruzaban palabras con Miguel, pero las miradas se habían vuelto insoportablemente intensas. Bastaba con que él pasara cerca de ella en el pasillo para que todo su cuerpo se estremeciera, como si en ese instante las paredes mismas vibraran con una electricidad contenida. En casa, fingía normalidad, cenas con Julián, juegos con Lucía, conversaciones anodinas sobre facturas y compras. Pero en su interior, un fuego constante quemaba cada pensamiento. Una tarde cualquiera, mientras revisaba documentos en el despacho de logística, Marina recibió otro mensaje en su móvil. Solo decía, Hotel El Roble, kilómetro 32 de la Nacional. Mañana a las 5.
sintió un vuelco en el estómago. Era la cita definitiva, el cruce de la línea que hasta entonces solo habían bordeado. El miércoles siguiente, inventó una reunión de proveedores y salió de la empresa con los nervios a flor de piel. Condujo por la carretera húmeda bajo un cielo encapotado, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. El Hotel El Roble era sencillo, apartado de la carretera, de esos que nadie mira dos veces. Aparcó su coche en la parte trasera, temiendo que algún conocido pudiera verla. Al entrar en el vestíbulo, lo vio esperándola. Miguel llevaba una chaqueta oscura y una expresión contenida, mezcla de ansiedad y deseo. No hablaron mucho, bastó un intercambio de miradas para entenderse. Subieron juntos las escaleras y cuando la puerta de la habitación se cerró tras ellos, el silencio se llenó de respiraciones agitadas. Marina llevaba un vestido negro ajustado, que delineaba sus curvas con elegancia. La tela parecía acariciar su piel, y la caída de su falda dejaba entrever sus piernas perfectamente moldeadas. Sus zapatos de tacón, de un rojo intenso, hacían eco con cada paso, añadiendo un toque sutil de provocación. Un collar de plata descansaba en su cuello, brillando tenuemente bajo la luz cálida del cuarto, mientras sus labios, pintados con un rojo mate, temblaban ligeramente ante la cercanía de Miguel. Él, por su parte, vestía una camisa blanca ligeramente arrugada y unos pantalones oscuros que resaltaban su figura robusta y trabajadora. Las manos callosas, acostumbradas al volante y a las cargas pesadas, temblaban apenas cuando la atrajo hacia sí. No hubo palabras largas, solo un gesto. Miguel la besó por primera vez. Al principio, el beso fue torpe, lleno de urgencia contenida, como si ambos lucharan contra el espacio reducido y el miedo al descubrimiento. Pero pronto se volvió profundo, eléctrico, como si todo lo que habían callado explotara de golpe. Marina sintió que se deshacía entre sus brazos, que los 33 años de obediencia y rutina se derrumbaban en ese instante. El mundo desapareció. No existía empresa, ni familia, ni obligaciones. Solo ellos, abrazados en aquella habitación anónima, envueltos en un deseo que los consumía. La piel de Marina ardía bajo las caricias de Miguel, y cada beso era un grito ahogado en la pasión reprimida. Cuando cayeron agotados sobre la cama estrecha, escucharon la lluvia golpear los cristales. Miguel tomó la mano de Marina y la apretó con fuerza. No podemos detener esto ya, dijo con voz ronca. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y asintió. Sabía que habían cruzado el punto sin retorno. Al regresar a casa esa noche, Julián estaba en el salón, distraído con el televisor. Le besó en la mejilla y preguntó si la reunión había sido larga. Marina asintió con una sonrisa fingida, pero por dentro aún sentía el eco de aquella habitación y la intensidad de aquel beso. Después del hotel, la necesidad de verse se volvió una urgencia imposible de contener. Cada encuentro en la empresa era una provocación silenciosa, cada mirada furtiva, un recordatorio de lo que compartían en secreto. Ya no bastaban los mensajes ni las citas esporádicas, necesitaban más. Fue Miguel quien propuso la siguiente locura. Esta noche tengo una ruta hasta Bilbao, le susurró al cruzarla en el pasillo. Si quieres, ven conmigo. Marina se quedó helada. La sola idea le parecía descabellada. Ella, en el camión de la empresa, en plena noche, acompañando a un camionero y amante. Pero la chispa de la tentación fue más fuerte que el miedo. Asintió sin pensarlo demasiado. A las 23, cuando Julián ya dormía y la casa estaba en silencio, inventó una excusa de trabajo y salió. Su corazón latía tan fuerte que creía que la delataría en cada paso. Condujo hasta el aparcamiento de la empresa, donde los camiones se alineaban bajo la luz amarillenta de las farolas. Allí estaba el suyo, encendido, con las luces de posición brillando como una invitación. Subió apresuradamente y, al cerrar la puerta atrás de sí, el ruido del motor la envolvió como un secreto compartido. Miguel sonrió al verla con esa mezcla de calma y deseo que siempre la desarmaba. Pensé que no vendrías, dijo con una sonrisa ladeada. Yo también lo pensé, respondió ella, riendo nerviosa. El camión arrancó y pronto estaban en la carretera. El traqueteo de la cabina, el rugido del motor, las luces de otros coches pasando fugaces por las ventanillas hacían que todo fuera distinto a cualquier lugar donde Marina hubiera estado antes. Sentía que había entrado en el mundo de Miguel, uno que hasta entonces solo había imaginado. Durante kilómetros hablaron poco. Bastaba el roce de sus manos en el asiento, el silencio compartido. Pero en un tramo solitario de autopista, él soltó una mano del volante y la posó sobre su muslo.
El gesto fue tan natural y atrevido que Marina contuvo la respiración. ¿Y si alguien nos ve? Susurró ella, con el corazón desbocado. Miguel la miró con una sonrisa pícara. A estas horas nadie nos ve, Marina. Solo la carretera, el resto del viaje fue un torbellino. Se besaron en la cabina con la torpeza de dos adolescentes escondiéndose del mundo, luchando contra el espacio reducido con urgencia. El camión seguía rugiendo y Marina sintió que ese vehículo enorme se había convertido en su refugio, un lugar donde las reglas no existían. Cuando llegaron al área de servicio, aparcó en un rincón apartado. Miguel la atrajo hacia él y volvieron a perderse en abrazos. Afuera, la noche seguía indiferente. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Al regresar a casa de madrugada, el silencio era tan profundo que dolía. Marina se metió en la cama sin hacer ruido junto a Julián, que dormía tranquilo, ajeno a todo. Cerró los ojos con el sabor de Miguel aún en sus labios y se repitió una verdad que ya no podía negar. Se había convertido en otra mujer y no había marcha atrás. Aquella noche en la cabina del camión marcó un antes y un después. Lo que antes era una chispa, ahora era incendio. Buscaban cualquier oportunidad para verse, tocarse, robarle horas al tiempo y al mundo que les rodeaba. Los hoteles de carretera se convirtieron en sus refugios improvisados. A veces, una habitación sencilla de paredes frías, otras, el asiento trasero del coche de Marina, aparcado lejos de miradas indiscretas, y, por supuesto, el camión, ese gigante metálico que ya no era solo herramienta de trabajo, sino su escondite rodante. Cada encuentro era más arriesgado que el anterior. Una mañana, incluso, se encerraron en la oficina vacía de archivo con las persianas bajadas mientras afuera los empleados seguían con sus rutinas sin imaginar nada. Marina temblaba de nervios, convencida de que alguien llamaría a la puerta, pero al mismo tiempo no podía detenerse. Era como si vivir al borde del descubrimiento hiciera cada momento aún más intenso. En casa, en cambio, la mentira crecía. Con Julián inventaba reuniones, revisiones de cuentas, viajes relámpago a delegaciones de la empresa. Él no sospechaba, o tal vez no quería hacerlo. Confiaba en ella, y esa confianza dolía tanto como la empujaba a seguir con el engaño. Una noche, mientras cenaban, Lucía le pidió ayuda con una tarea escolar. Marina la miró inocente, sin imaginar nada de lo que su madre escondía. Por un instante, la culpa la atravesó como un cuchillo. Pero al mismo tiempo, al recordar las manos de Miguel en la cabina, sintió un escalofrío de deseo que le devolvía aquella otra vida secreta que ya no podía abandonar. Miguel también sufría sus contradicciones. Una tarde, mientras bebían café en un hotel discreto, le confesó: a veces, cuando llego a casa y mis hijos corren a abrazarme, siento que soy el hombre más miserable del mundo. Pero luego pienso en ti, en lo que me das, y me digo que no puedo dejarlo. Marina lo abrazó en silencio. Sentía lo mismo. Eran dos culpables que no podían vivir sin su culpa, pero la tensión crecía. Más allá de ellos, un día, Antonio Salcedo, su padre, comenzó a sospechar. No de ellos todavía, sino del ambiente en general. Veía las cuentas demasiado revisadas, notaba sus ausencias y la llamaba al despacho con su tono severo: Marina, no te despistes. Tú eres mis ojos aquí. Si me fallas, me fallan todos. Ella asentía tragando saliva, con el corazón en un puño. Sabía que si él supiera la verdad, si supiera que la hija en la que confiaba estaba viviendo un romance con uno de sus camioneros de confianza, el escándalo sería imposible de tapar, pero no se detuvieron. Al contrario, cada vez buscaban más lugares y excusas. El riesgo se volvió parte del deseo, como si su historia no pudiera existir sin esa sombra constante de ser descubiertos. Lo sabían. Estaban construyendo un castillo de cartas, pero en lugar de miedo, sentía. Los días siguientes fueron un suplicio para Marina. Sentía que cada movimiento suyo estaba siendo observado con ojos de halcón. Su padre aumentaba el control sobre sus horarios y actividades, casi como si creyera que con un mártir implacable podría cortar de raíz aquel fuego que había descubierto. Pero la realidad era que cuanto más la presionaba, más fuerte crecía en ella la necesidad de estar junto a Miguel. En la cafetería de la empresa, apenas se dirigían un saludo. En las reuniones, evitaban cruzar la mirada. Sin embargo, cada silencio se convertía en una hoguera encendida que ninguno de los dos sabía apagar. La tensión se palpaba hasta en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Una tarde,
cuando la mayoría de los empleados estaban ocupados descargando mercancía y la oficina de archivo quedó vacía, Marina recibió un mensaje en su móvil: 5 minutos. Sala de archivo, sintió un vuelco en el corazón. Dudó. Sabía que era una locura, que su padre podía aparecer en cualquier momento, pero sus pies se movieron antes que su cabeza. La sala estaba en penumbra, con cajas apiladas y un olor a papel viejo que impregnaba el ambiente. Allí estaba Miguel esperándola, con ese gesto contenido que Marina había visto tantas veces. Apenas cerró la puerta, él la tomó de la mano y la atrajo hacia sí. No puedo más, Marina, susurró contra su oído. Intento alejarme, pero me es imposible. No hubo tiempo para pensar. Se besaron con urgencia, con una pasión que llevaba días retenida. Sus manos temblaban, sus labios ardían, y todo gritaba que aquello era tan prohibido como necesario. El ruido lejano de las carretillas y los camiones los mantenía en alerta, pero la sensación de poder ser descubiertos en cualquier momento hacía cada caricia más intensa. El miedo se mezclaba con el deseo en un torbellino imposible de controlar. Nos van a atrapar, murmuró Marina, intentando apartarse. Entonces que nos atrapen, respondió Miguel, besándola de nuevo. Fueron apenas unos minutos robados, pero cuando salieron de la sala, el mundo parecía diferente. Caminaron en direcciones opuestas, fingiendo normalidad, aunque Marina aún sentía el pulso desbocado. Esa noche, en casa, mientras Julián hablaba de una reparación en el coche, ella apenas podía escucharlo. Solo pensaba en lo ocurrido entre las paredes de la empresa, bajo el mismo techo donde su padre los vigilaba. Comprendió algo fundamental: cuanto más peligro había, más fuerte se hacía su unión. Era como si el riesgo de ser descubiertos fuera parte de la pasión que los unía, y aunque la advertencia de Antonio seguía resonando en su cabeza, Marina sabía la verdad, no pensaba detenerse. Tras lo ocurrido en la sala de archivo, supieron que ya no podían conformarse con instantes robados. Necesitaban más tiempo, más espacio, más distancia del ojo severo de su padre y de las rutinas que los encadenaban. La oportunidad llegó en forma de ruta. Miguel debía llevar un cargamento hasta Santander, un viaje de 2 días con paradas en la autopista. Cuando lo escuchó hablar de ello en la oficina, la idea se le quedó prendida como una chispa peligrosa. Esa misma tarde, en un pasillo vacío, él se acercó y le susurró: ¿podrías venir conmigo? Nadie lo sabría, la sola idea la heló y encendió al mismo tiempo. Era una locura. Tenía una hija, un marido, responsabilidades, pero la tentación era más fuerte que la lógica. Después de una noche de insomnio, Marina envió un mensaje corto: iré. Inventó un congreso de proveedores en Bilbao, preparó una maleta pequeña y dejó a Julián convencido de que sería un viaje de trabajo. A las 6 de la mañana, cuando aún era de noche, se encontró con Miguel en el aparcamiento de la empresa. La cabina del camión se convirtió en su universo. Desde el primer momento, la sensación de huida la llenó de una adrenalina que nunca había sentido: el rugido del motor, las luces que se deslizaban por la carretera, el mapa extendido entre ellos. Todo era una excusa para estar juntos. Pararon en un área de servicio para desayunar. Sentados en una mesa apartada, rodeados de camioneros que apenas los miraban, Miguel tomó la mano de Marina bajo la mesa. Ella rió nerviosa, pero no apartó la mano. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó. Sí, respondió él sin titubeos, y no quiero detenerme. Aquella noche llegaron a un hotel de carretera. Por primera vez no era una cita fugaz, no eran minutos robados. Era una noche entera, un espacio para ellos. La habitación era sencilla, pero para Marina tenía algo de sagrado. Allí no eran ni padre vigilante, ni marido confiado, ni empleados bajo reglas estrictas. Eran solo ellos. Se dejaron llevar con una intensidad distinta, más pausada, más consciente. En esa cama estrecha, Marina entendió que lo suyo no era solo deseo, era una forma de escapar del mundo, de recordarse que aún estaban vivos. Al despertar al día siguiente, con el sol filtrándose por las cortinas y el brazo de Miguel rodeándola, no quiso pensar en lo que le esperaba al regresar, en las mentiras, en el peso de la culpa. Solo quiso quedarse en ese instante suspendido con la ilusión de que todo era posible. Cuando retomaron la ruta con el camión devorando kilómetros hacia el norte, Marina sintió que habían cruzado un umbral aún más peligroso. Ya no se trataba de encuentros secretos, sino de una doble vida que comenzaba a tener forma. El viaje terminó demasiado rápido.
2 días parecieron 2 horas y cuando el camión volvió a entrar en el aparcamiento de la empresa, Marina sintió que la arrancaban de un sueño. Se despidió de Miguel con un beso rápido oculto tras la puerta metálica de la cabina y condujo hasta casa con la maleta en el asiento trasero y el corazón aún latiendo con la fuerza de todo lo vivido. Al llegar, Julián la esperaba en el salón. La televisión estaba encendida, pero su mirada estaba fija en ella. ¿Cómo fue el congreso?, preguntó con un tono neutro que inquietó a Marina, tragó saliva y se esforzó en sonreír, pesado como siempre. Charlas eternas, proveedores que no saben lo que quieren. Él escuchó en silencio, como si buscara alguna grieta en sus palabras. Luego se levantó, le besó la frente y dijo, me alegra que estés de vuelta. La niña pregunta por ti todas las noches, ese detalle la atravesó. Abrazó a Lucía con tanta fuerza que la niña rió sin entender su repentina emoción. En ese momento, Marina se sintió la peor madre del mundo, pero también supo que no podía dejar a Miguel. La contradicción la devoraba. Los días siguientes fueron un malabar constante. Fingía normalidad en casa, llevaba a Lucía al colegio, cocinaba, sonreía en las comidas familiares, pero por dentro aún llevaba la piel marcada por los brazos de Miguel. En la empresa, su padre comenzó a mostrar un interés inusual en sus horarios. ¿Has viajado mucho últimamente, Marina?, preguntó una mañana, mirándola fijo. Tanto trabajo hay en Bilbao, respondió ella intentando sonar segura. Su mirada se estrechó desconfiada, pero no dijo más. Sin embargo, Marina sabía que estaba anotando cada detalle. Miguel y ella apenas podían hablar en la oficina. Todo eran mensajes cortos, excusas para cruzarse en pasillos vacíos, encuentros fugaces en áreas de servicio lejos del pueblo. La pasión no se apagaba, pero el riesgo se multiplicaba. Una tarde, mientras revisaba unas facturas, su padre entró en su despacho sin avisar. Se quedó de pie, observándola con ese gesto frío que Marina conocía demasiado bien. Marina, dijo en voz baja, no me falles. Tú no eres como los demás. Ella asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Cuando se fue, Marina quedó sola con la sensación de que cada paso la acercaba más a un abismo. Esa noche, tumbada junto a Julián, comprendió que su vida se había dividido en dos, la mujer que todos creían conocer y la otra, la que temblaba en la cabina de un camión, la que despertaba en un hotel de carretera al lado de Miguel. Y aunque sabía que el tiempo de los secretos se acortaba, también sabía que no podía detenerse. Porque lo suyo, aunque prohibido, se había convertido en su única verdad, pero la tormenta estaba lejos de terminar. El silencio de Julián se volvió más peligroso que cualquier grito, una calma densa que llenaba la casa como un humo invisible. Marina sabía que detrás de esa calma estaba la tormenta, y que más pronto que tarde, todo estallaría. Los días se volvieron una cuenta regresiva para Marina. La tensión en casa era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad que amenazaba con estallar en cualquier momento. Julián, quien hasta entonces había guardado silencio y fingido confianza, comenzó a mostrar signos de inquietud que no podían ocultarse tras su fachada de calma. Una noche, después de acostar a Lucía, Marina bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. Julián estaba sentado a la mesa, con la espalda recta y una copa de vino casi vacía frente a él. No levantó la vista cuando ella entró, pero su voz resonó firme, como un disparo en la penumbra. ¿Desde cuándo, Marina? El vaso que ella sostenía casi se le escapó de las manos. ¿Desde cuándo qué? Respondió con un hilo de voz, tratando de ganar tiempo. ¿Desde cuándo me engañas?, replicó él, con un tono que no dejaba lugar a dudas ni a evasivas. No me mientas más. Te vi en el área de servicio, en el camión de Miguel. Marina se quedó paralizada. Ya no había espacio para excusas, ni congresos inventados, ni reuniones inexistentes. La verdad había quedado expuesta bajo los faros de la autopista. Se sentó frente a Julián, con las manos temblorosas. No lo planeé, Julián, te lo juro. Pero pasó, susurró, incapaz de sostener su mirada. El silencio se instaló entre ellos como un muro infranqueable. Julián golpeó la mesa con la palma abierta, no con violencia, sino con desesperación. ¿Y nuestra hija? ¿Y nuestra casa? ¿Qué se supone que significa todo esto para ti? Las lágrimas le nublaron la vista. Significa todo, pero también yo significo algo, Julián, respondió, con la voz rota. Llevaba años sin sentirme viva. Él la miró como si no la reconociera. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro con las manos en el pelo. ¿Con Miguel? ¿Con un camionero? ¿Sabes lo que haces?
Vas a arruinar tu vida, la mía y la de todos. Ya lo sé, susurró ella, hundida en la silla. El silencio volvió a la cocina, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, Julián se detuvo y dijo algo que heló hasta sus huesos. Si tu padre se entera, será el final. Marina bajó la cabeza. Antonio ya lo sabía, pero Julián aún no lo sospechaba. Si llegaba a conectar todas las piezas, no solo perdería a su marido, sino también a su familia y a su lugar en la empresa. Aquella noche durmieron en la misma cama, pero separados por un muro invisible. Marina sintió a Julián despierto a su lado, respirando agitado, mientras ella miraba el techo con los ojos abiertos, convencida de que el mundo entero estaba a punto de venirse abajo. Sin embargo, al amanecer, cuando recibió un mensaje de Miguel que decía, esta tarde, en la ruta hacia León, su corazón se aceleró como si nada de lo ocurrido hubiera sido suficiente para detenerla. Sabía que el enfrentamiento con Julián era solo el inicio. Lo peor estaba aún por venir. Hasta entonces, Marina había intentado convencerse de que ella y Miguel podían seguir escondidos entre medias verdades y silencios, que el mundo seguiría girando aunque ellos vivieran en un abismo secreto. Pero pronto comprendió que no eran los únicos atrapados en la telaraña. Una tarde, mientras esperaba a Miguel en el aparcamiento de un supermercado en las afueras de Gijón, él subió a su coche con el rostro más cansado de lo habitual. Se dejó caer en el asiento, cerró la puerta y soltó un suspiro largo. Ana lo sabe, dijo al fin. Marina se quedó helada. ¿Lo sabe o lo sospecha?, preguntó, con voz temblorosa. Lo sabe, respondió Miguel, con esos ojos oscuros donde nunca había espacio para las mentiras. Encontró un recibo de hotel en mi chaqueta. No preguntó mucho, pero me miró como si ya no hiciera falta. Sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué le dijiste? Nada. ¿Qué podía decir? Golpeó el volante con frustración. Que era por trabajo, claro. Pero no me creyó. Lo abrazó, sintiendo su cuerpo rígido contra el suyo. Sabía lo que eso significaba. Su matrimonio empezaba a desmoronarse y con él, la frágil estabilidad que habían mantenido entre los dos. Mientras tanto, en su casa, Julián seguía más distante que nunca. No le gritaba ni la acosaba, pero su silencio era peor que cualquier reproche. Dormían espalda contra espalda, hablaban solo lo necesario. Y aunque aún no le había pedido explicaciones delante de Lucía, Marina sabía que tarde o temprano lo haría, y en medio de todo estaba Antonio, que vigilaba cada uno de sus pasos como un juez, esperando el momento para dictar sentencia. Miguel y Marina siguieron viéndose, pero cada encuentro estaba cargado de sombras. En un hotel de carretera, después de amarse con la urgencia de quienes no saben si habrá otra oportunidad, se quedaron tumbados en silencio. No podemos seguir así, dijo él al fin. ¿Quieres dejarlo?, preguntó ella con miedo. No, nunca, respondió. Pero cada vez estamos más expuestos. Julián sospecha. Ana lo sabe. Tu padre nos vigila. Esto va a estallar. Marina acarició su rostro con ternura. Entonces, que estalle, Miguel. No puedo imaginar mi vida sin ti. Sus ojos brillaron con una mezcla de amor y desesperación. La besó con fuerza, como si quisiera sellar esa promesa con su piel. Al salir del hotel, la lluvia caía sobre la carretera. Encendió el coche y lo vio marcharse en su camión, perdiéndose entre la niebla. Se quedó allí mirando los faros desaparecer con la certeza de que el cerco se cerraba alrededor de ellos. Lo que no sabía era quién daría el primer paso para derribar el muro, su padre, su marido o la propia vida. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, con una niebla densa que se aferraba a las calles de Pola de la Viana como un manto invisible. Marina abrió los ojos con la sensación de que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Los ecos de la noche anterior aún retumbaban en su mente, y el mensaje de Miguel vibraba en su teléfono. Nos tienen acorralados. Hoy todo puede cambiar. El reloj marcaba las 7 cuando sonó el teléfono. Era un tono seco y autoritario que no dejaba lugar a dudas. Antonio Salcedo. Marina inspiró hondo y contestó con voz firme, tratando de ocultar el temblor que sentía en las entrañas. Necesito verte en la oficina. Ahora, el corazón le dio un vuelco. Sabía que aquella llamada no era una invitación a dialogar, sino el preludio de una tormenta que había estado gestándose y que por fin estallaba. Se vistió con cuidado, escogiendo un conjunto sobrio pero elegante, una blusa de seda color marfil que acariciaba su piel,
Una falda lápiz negra que resaltaba sus curvas con discreción y unos zapatos de tacón medio que le daban altura sin sacrificar la comodidad. Un collar sencillo de plata colgaba sobre su cuello y sus labios, pintados de un rojo profundo, parecían desafiar la gravedad del momento. Su pelo, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto la línea delicada de su cuello y la sombra de sus ojos, que brillaban con una mezcla de determinación y miedo. Al llegar a la empresa, el ambiente estaba tenso. Los empleados evitaban mirarla, y en susurros se comentaban lo que todos sabían, la relación prohibida, el escándalo inminente. Antonio la esperaba en su despacho, con la expresión endurecida y una carpeta en la mano. «Siéntate, Marina», dijo sin rodeos. Ella obedeció, sintiendo el frío de la mesa de roble bajo sus manos. «He recibido las denuncias», comenzó él. «No solo de tu marido, sino también de Miguel y su mujer. Esto ya no es un asunto privado, sino un problema que afecta a la empresa y a nuestra familia». Marina bajó la mirada, tragando saliva. Sabía que la conversación derivaría en un ultimátum, pero esperaba que su padre, a pesar de todo, pudiera entenderla. «Papá», empezó con voz entrecortada, «sé que he cometido errores, pero esto es lo único que me hace sentir viva. No quiero perderlo». Antonio la miró con dureza. «Lo que vas a perder si no pones fin a esto es mucho más grande que tus sentimientos. La empresa, tu reputación, tu familia, todo está en juego». Un silencio pesado se instaló entre ellos. De repente, la puerta se abrió y apareció Julián. Sus ojos, cansados pero llenos de dolor, se posaron en Marina. «No podemos seguir así», dijo con voz firme. «No solo por nosotros, sino por nuestra hija». Marina sintió que el mundo se desmoronaba. La escena era un golpe brutal, una batalla abierta en la que todos estaban atrapados. Antonio, Julián y ella, tres frentes en una guerra que parecía no tener vencedores. «Necesito tiempo para pensar», murmuró, levantándose. Antonio asintió, pero su mirada era una sentencia. «El tiempo se te acaba, Marina». Al salir del despacho, Marina se encontró con Miguel en el pasillo. Sus ojos se cruzaron, llenos de un dolor silencioso. No hicieron falta palabras. Ambos sabían que el juego había cambiado para siempre. Aquella tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su casa en La Viana, Marina se sentó junto a la ventana, mirando el horizonte grisáceo. Lucía jugaba en la habitación contigua, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. De repente, el teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hola?», respondió Marina, con la voz temblorosa. Una voz masculina, baja y misteriosa, pronunció unas palabras que helaron su sangre. «Si quieres salvar lo que queda, nos vemos esta noche en la ermita de San Pedro». «Solo tú y yo». Marina colgó, con el corazón latiendo desbocado. La ermita de San Pedro, un lugar olvidado en las afueras del pueblo, conocido por sus leyendas y secretos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Y, sobre todo, ¿qué estaba dispuesta a arriesgar ella para enfrentarse a lo que se avecinaba? La noche caía pesada sobre Pola de la Viana. Entre las sombras, una figura esperaba, envuelta en un abrigo oscuro, con los ojos fijos en la carretera que llevaba a la ermita. La historia de Marina estaba lejos de haber terminado. Solo era el comienzo de un nuevo capítulo, donde la verdad, la traición y el amor se entrelazarían en un juego peligroso, y donde cada elección tendría consecuencias irreversibles. Y mientras la lluvia persistía, las luces de un camión se acercaban lentamente, como un faro en la oscuridad, anunciando que el pasado nunca se olvida y que el futuro estaba por escribirse. En la carretera,